Las sesiones anteriores hablamos de transformaciones lineales. Dijimos que una transformación lineal es una función que va de un espacio vectorial, que es el dominio, en este caso lo estoy denotando con la letra B, en otro espacio vectorial que llamamos el contradominio de la función, que estoy denotando aquí con la letra W. Y dijimos que una transformación lineal respeta las operaciones de espacio vectorial, es decir, t de la suma de dos vectores es igual a la suma de las imágenes de dichos vectores, que da propiedad que llamábamos aditiva, es decir, t manda sumas en sumas. Y la otra propiedad que llamábamos homogénea es que t aplicada a un vector multiplicado por un escalar es el escalar por la imagen bajo t del vector. Asociado a toda transformación lineal tenemos dos subespacios, uno que se llama el núcleo de la transformación lineal y que lo denotamos ker-t por kernel, el kernel de la transformación T o núcleo de la transformación T, y es un subconjunto del dominio que consta de todos aquellos vectores que bajo la transformación lineal van a dar al elemento neutro del contradominio, es decir, al 0 de W. Veamos a continuación algunos ejemplos. Por ejemplo, si tenemos la transformación idénticamente 0, pues estamos diciendo que todos los vectores de B van a dar al núcleo de W, al 0 de W. Eso significa que el núcleo de T es igual al vector B. Para la función identidad, como la identidad es una función de un espacio vectorial en sí mismo, que deje invariante todos los vectores, pues el único vector que va a dar al 0 es el 0 mismo. Así, el núcleo de la identidad es el conjunto formado exclusivamente por el vector 0. Veamos otros ejemplos más. Por ejemplo, la función de cálculo que es olvidar hacia atrás, que está definida como olvidar el primer elemento de la sucesión, esto es, acuérdense que una sucesión es una colección de puntos, S1, S2, S3, etcétera, etcétera, y para cada número natural tenemos un valor Sn, ya sea racional, entero, real o complejo, es un elemento de nuestro campo. Entonces, esta función T lo que hace es que se olvida del primer elemento. Entonces empiezo a partir la sucesión de S2, luego S3, S4, etcétera, etcétera. Entonces el núcleo de T son todos aquellos elementos, son todas aquellas sucesiones que bajo T van a dar a 0. Entonces son todas aquellas sucesiones S1, S2, S3, etcétera, etcétera, tales que bajo T van a dar a 0. Entonces S2, S3, S4 sería la sucesión constante 0. En otras palabras, el núcleo de T son las sucesiones donde el primer término puede ser lo que se le dé la gana, pero a partir del segundo todos los términos en la sucesión son 0. ¿Ok? Entonces es lo que estamos diciendo aquí. Entonces el núcleo de T son todas aquellas funciones con dominio en los naturales y cuya imagen pueden ser los racionales, los reales o los complejos, de manera que a partir del segundo elemento, todos los elementos en la sucesión son 0. Veamos otros ejemplos adicionales. Por ejemplo, consideremos la función que va del espacio de matrices de orden m por n en el espacio de matrices de orden n por m, que a cada matriz le asocie su transpuesta.
Entonces, ¿quién es el núcleo de phi? Pues van a ser todas aquellas matrices de orden m por n con coeficientes en nuestro campo, tal que su matriz transpuesta sea 0. Pero la matriz 0 de orden n por m. Pero recuerden que la matriz transpuesta de A es la matriz que se obtiene de A intercambiando los renglones por las columnas. Así, la transpuesta de A es 0 si todos sus coeficientes son 0. Pero si todos sus coeficientes son 0, significa que A es la matriz 0. Entonces, esta es la matriz 0 de orden m por n. Veamos otro ejemplo más. Por ejemplo, consideremos la función, vamos a llamarle P de polinomios, que va de los polinomios de grado 3 en la variable x, son los polinomios de grado a lo más 3 en la variable x, en los polinomios de grado a lo más 2 en la variable x. ¿Qué le va a hacer esta función p mayúscula a un polinomio de tercer grado, es decir, a una expresión de grado a lo más 3? Entonces, a una expresión de la forma 0 más a1x más a sub 2 x cuadrada más a sub 3 x cúbica, lo vamos a mandar al polinomio a0 más a1x más a sub 2 x cuadrada. Entonces, el núcleo de esta transformación lineal pues va a constar de todos aquellos polinomios de grado a lo más 3 que bajo p van a dar a 0. Es decir, tales que, entonces estos son todos los polinomios, a0 más a1x más a2x cuadrada más a3x cúbica, son todos los polinomios de grado a lo más 3, tales que este polinomio a0 más a1 más a2 x cúbica sean 0. Entonces aquí tenemos tales que a0 igual a 1 igual a 2, perdón, aquí debería ser x cuadrada. Bueno, sí vamos a dejar x cúbica. Da lo mismo, tales que a0 igual a 1 igual a 2 igual a 0. Y el coeficiente a3 puede tomar cualquier valor. Pero entonces esto es el núcleo. Entonces si a0 es 0, a1 es 0 y a2 es 0, entonces el núcleo de la transformación va a constar de los polinomios de la forma a3 por x cúbica, donde a3 es un número real. Pero así es como describimos nuestro núcleo, ¿sí? Entonces esto es igual al conjunto de polinomios que son de la forma a subíndice 3 por x cúbica, donde a subíndice 3 es cualquier número real. Y si en lugar de pensar en los reales pienso que los coeficientes son complejos, pues la situación es totalmente similar. Veamos otro ejemplo adicional. Si ahora consideramos el espacio vectorial de las funciones continuas reevaluadas de variable real, definidas en el intervalo cerrado 0, 1, y tenemos la función, vamos a llamarla j, que va de las funciones continuas
realvaluadas de variable real definidas sobre el intervalo 0, 1 en los números reales, que a cada función continua realvaluada de variable real definida en el intervalo 0, 1 le asocian la integral definida de 0 a 1 de f de x diferencial de x, entonces el núcleo de la transformación J va a constar de todas aquellas funciones f continuas y definidas en el intervalo cerrado 0, 1, tales que la integral de 0 a 1 de la función f de x diferencial de x es igual a 0. Bueno, y para que esta integral sea 0, pues esto significa que nuestras funciones son constantes. Entonces, tenemos que la función constante, o sea, si alfa es un número real, la función que a cada x la asocia el número alfa, pues tiene la propiedad de que el integral de 0 a 1 de f de x diferencial de x, bueno, pues sería la integral de 0 a 1 de alfa de diferencial de x, pero la integral de una constante es alfa por x evaluado de 0 a 1 y esto nos daría alfa. Entonces aquí tendríamos la función 0. Entonces, ¿qué otra función podemos tener aquí? Bueno, entonces aquí solamente tendríamos la función alfa igual a 0 si me fijo en las constantes. Pero, por ejemplo, otra función que estaría en el núcleo sería, por ejemplo, coseno de 2πx, si estaría en el núcleo de esta función, puesto que la función coseno, su integral es el seno y aquí tendría nada más que hacer el cambio por el 2π, entonces aplico que son periódicas de periodo 2π, y como seno de 2π y seno de 0 me da lo mismo, esa integral sería 0, ¿ok? Bueno, y entonces, pues aquí sí tenemos a la función constante 0, entonces alfa igual a 0 nos da la función constante 0, ¿sí? Que es una propiedad que necesitamos que tenga el núcleo de una transformación para hacer un subespacio, que siempre tenga el 0. Entonces aquí estamos diciendo con esto que la función constante 0 sí va a estar, aunque va a ser nuestra única función constante dentro del núcleo. Entonces, regresamos a nuestra presentación. ¿Qué más tenemos? Tenemos la afirmación que estamos haciendo desde hace rato, que el núcleo de una transformación lineal es un subespacio del dominio. Entonces, cuando decimos que es un subespacio, pues lo que queremos ver son las siguientes propiedades. 1, que el vector 0 está en el núcleo de la transformación, y 2, que si B1 y B2 son vectores en B y lambda es un escalar en nuestro campo, entonces B1 más lambda B2
también está en el núcleo de nuestra transformación. Entonces acuérdense que habíamos dicho que da subespacio si contiene al 0. Si dados cualesquiera dos vectores, su suma pertenece al conjunto, en este caso sería al núcleo. Ay, qué feo me quedó esto. Su suma pertenece al núcleo, y si multiplicamos por cualquier escalar, el múltiplo de un vector por cualquier escalar sigue viviendo en el núcleo. Bueno, ¿cómo mostramos esto? Pues como t es lineal, pues sabemos que toda transformación lineal manda al vector 0 en el vector 0. Y entonces de aquí concluimos que el vector 0 sí pertenece al núcleo de t, con lo que hemos demostrado la propiedad número 1. Para demostrar la propiedad número 2, pues tomemos dos vectores arbitrarios en el núcleo de t y un escalar cualesquiera. Entonces, ¿qué pasa si aplicamos la transformación t al vector u más lambda veces b? Como la transformación t es aditiva, abre sumas. Entonces esto es t de u más t de lambda b. Pero como t es homogénea, saca escalares. Esto es lambda por t de b. Pero por hipótesis, como u está en el núcleo de t, significa que su imagen bajo la transformación t va a dar al vector 0 de w. Y también como el vector b está en el núcleo de t, su imagen bajo t va a dar al vector 0 de w. Pero cualquier escalar que multiplica el vector 0 nos da el vector 0. Y 0 más 0 nos da 0. Es decir, u más lambda b es un elemento del núcleo de t sin importar cuáles dos vectores estemos tomando o cuál escalar lambda estemos considerando, ¿sí? Entonces siempre vamos a tener subespacios asociados como el núcleo de transformaciones lineales. Veamos otro ejemplo más de núcleo de una transformación lineal para ver cómo podemos calcular. Entonces supongamos que tenemos la transformación t que va de R2 en R3 dada por t de xy igual a x más y, 2x menos y 3x más 2y. ¿Ok? Entonces lo que estamos diciendo que el núcleo de t va a constar de todos aquellos vectores x, y en R2 tales que bajo t van a dar a 0. Pero ¿eso qué significa? Esto significa que este vector x más y, 2x menos y 3x más 2y es el vector 0 en R3. Entonces nos está diciendo que x más y es 0, que 2x menos y es 0 y que 3x más 2y es 0. Pero si se fijan, esto de aquí es un sistema de ecuaciones lineales homogéneo y por lo tanto siempre es consistente, ya que siempre contiene al vector 0. Y entonces calcular el núcleo de la transformación equivale a resolver este sistema de ecuaciones lineales homogéneo. Entonces consideramos la matriz asociada a este sistema que consta de 1, 1, 2, menos 1, 3, 2, esta sería la matriz de coeficientes, y bueno, aumentarla pues no me causa ningún problema porque solo hay que agregar el vector 0. Entonces si escalonamos esta matriz, aquí nos queda 1, 1, 0.
2 menos 2 es 0, menos 1 menos 2 es menos 3, aquí nos sale 0, 3 menos 3 aquí nos da 0, 2 menos 3 aquí nos da menos 1, acá nos queda 0. Claramente, pues esta es con operaciones por renglón equivalente. Bueno, aquí dividimos dividimos por menos 3. Entonces aquí el segundo renglón nos queda 0, 1. Con este renglón al tercero le sumamos el segundo, nos queda 0, 0. Y al primero le restamos el segundo, nos queda 1, 0. Acá nos queda 0, 0, 0. Y esto nos dice que x vale 0 y que y vale 0. Entonces, el núcleo de t, como consecuencia de lo anterior, de resolver este sistema de ecuaciones lineales, pues va a coincidir exclusivamente con el vector 0, 0 de R2. Veamos otro ejemplo más. Ahora si considero la transformación vamos a poner otro nombre. S de R3 en R2 que a cada x, y, z le asocia x, 2x menos 3z, 3y más 2z y x más y más z, pues el núcleo de esta transformación S va a constar de todos los vectores x, y, z en R3 que bajo S van a dar a 0. Pero la única forma en que este vector sea 0 es que sea 0 componente a componente. Es decir, que 2x menos 3z es 0, que 3y más 2z es 0 y que x más y más z es 0. Entonces, si intercambio el orden de las ecuaciones solo por comodidad, entonces voy a poner este en primer lugar para empezar con coeficiente 1, 1, 1. Esta corresponde a x más y más z. Le voy a poner la 2, 0, menos 3 y finalmente voy a poner la ecuación 0, 3, 2. ¿Por qué? Porque si en un sistema de ecuaciones intercambio el orden de las ecuaciones, pues tengo un sistema que es equivalente, pero como aquí en el lugar 1, 1, ya tengo un 1, pues es más fácil para escalonar. Bueno, y a partir de aquí, pues nos queda 1, 1, 1, 2 menos 2, 0, 0 menos 2, menos 2, menos 3 menos 2, menos 5, y abajo nos queda 0, 3, 2. Ahora vamos a dividir la segunda ecuación por menos 2. Entonces aquí nos queda 1, 1, 1. Me faltaron los ceros. 0, 0, 0. 1, 1, 1. Acá tenemos un 0. Acá nos quedaría 0, 1, 5 medios. Y aquí nos quedaría 0, 3, 2. ¿De acuerdo? Entonces ahora con este elemento de aquí vamos a hacer 0 arriba y 0 abajo. Entonces nos recorremos un poquito la pantalla para que nos quepa el procedimiento. Entonces esta matriz es equivalente por renglones a la 1, 1, 1. Perdón, 1. También voy a hacer la operación hacia arriba. Al primer renglón le resto el segundo,
Entonces aquí nos queda 1, 1 menos 1, 0. 2 medios menos 5 medios nos da menos 3 medios. Aquí nos queda un 0. Aquí nos queda 0, 1, 5 medios, 0. Si multiplico el primero por 3 nos da 3 y 3 por 5, 15 medios. Cambiamos los signos. Y entonces si al tercero le resto 3 veces el segundo, aquí nos queda 0, 3 menos 3, 0, 4 medios menos 15 medios, nos queda menos 11 medios, 0, multiplicando este tercero por menos 2 sobre 11, esta matriz es equivalente a 1, 0, menos 3 medios, 0, 1, 5 medios, 0, 0, 1, y con este tercer 1 podemos hacer ceros en toda esta columna. Entonces aquí nos quedó 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, igual a esto, y esto nos está diciendo que el núcleo de esta transformación esta no va de R3 a R2, esta la puse de R3, perdón, en R3, ¿sí? Ok, sí, porque di 3 componentes, entonces de R3 en R3. Entonces me está diciendo también que el núcleo de esta transformación consta solamente del vector 0. Ahora sí vamos a una que vaya de R3 a R2. Vamos a borrar nuestra pizarra. Entonces ahora sí vamos a dar una transformación R que vaya de R3 a R2 y vamos a decir R de X, Y, Z igual a X menos 2Z, 2Y menos 3Z, por ejemplo. Entonces, si tomamos esta transformación, pues podemos ver que el núcleo de la transformación R consta de los puntos X, Y, Z de R3, tales que X menos 2Z es 0 y 2Y menos 3Z es igual a 0. En otras palabras, tenemos que resolver el sistema de ecuaciones lineales homogéneas, X menos 2Z igual a 0 y 2Y menos 3Z igual a 0. Y bueno, como hay más variables que ecuaciones, sabemos que el núcleo va a tener más de una solución. O sea, el sistema es consistente e indeterminado. Y la matriz asociada es de la forma 1, 0, menos 2, 0, 0, 2, menos 3, 0, que rápidamente la podemos llevar a su forma escalonada, reducida. Y regresando a esto, pues nos está diciendo que X va a ser igual a 2t, que Y va a ser igual a 3 medios de t, y que Z igual a t es la solución general, donde t es un parámetro, de nuestro sistema de ecuaciones lineales homogéneos, de donde el núcleo de t va a constar, el núcleo de R va a constar de todos los vectores X, Y, Z que son de esta forma. Es decir, de todos los que son de la forma T, que multiplica 2, 3 medios, 1, donde T es un número real arbitrario. Y entonces, ¿cuál es la filosofía? Entonces, la filosofía es la siguiente.
para calcular el núcleo, de una transformación lineal, kernel de una transformación lineal T, debemos resolver un sistema de ecuaciones lineales homogéneo. ¿Ok? Entonces, esta fue la filosofía de estos ejemplos que hemos visto. Entonces, para calcular el núcleo, debemos resolver un sistema de ecuaciones lineales homogéneo. Muy bien. Continuemos. Bueno, una propiedad que vamos a ver que tiene que ver con un tema de cálculo es que una función es inyectiva si dos elementos distintos tienen que ir a dar dos elementos distintos. O sea, si tenemos un valor en la imagen y decimos, pues aquí coinciden, la única forma en que estos pueden coincidir es que provengan del mismo punto. Entonces, puntos distintos tienen asociados valores distintos. Y la propiedad que tenemos es que si una transformación es inyectiva, su núcleo es cero. Y si el núcleo de una transformación lineal es cero, entonces nuestra transformación lineal es inyectiva. ¿Cómo vemos esto? Si T es inyectiva, lo que tengo que ver es que su núcleo es cero. Pero como es lineal, sabemos que el vector 0 también va a dar a 0. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que la imagen del vector B bajo T y la imagen del vector 0 bajo T coinciden porque ambas son 0. Pero si dos puntos tienen la misma imagen, significa que provienen del mismo objeto. Es decir, que el vector es 0 porque nuestra transformación es inyectiva. Por otra parte, si suponemos que el núcleo de T consta solamente del vector 0 y tomamos dos puntos que tengan exactamente la misma imagen, significa que su diferencia, que es T de U menos T de B, va a dar a 0. Pero como T es lineal, pues en particular es aditiva. Esto es T aplicado al vector U menos B, que es T de U menos T de B, es el vector 0. Pero como el núcleo de T es 0 y U menos B bajo T va a dar a 0, significa que U menos B es el vector 0 de B. Pero si U menos B es el vector 0 de B, significa que U y B coinciden. Es decir, nuestra función es inyectiva. Bueno, en álgebra lineal a las funciones inyectivas también se les suele llamar funciones no singulares. Y esta propiedad viene del hecho, este nombre que le estamos dando proviene del hecho de que si B y W tienen la misma dimensión y esta es finita, pues entonces la matriz asociada en alguna base a esta transformación T, que sería una matriz cuadrada porque tienen la misma dimensión, es no singular. Es decir, el determinante de la matriz asociada a la transformación B es distinto de 0. Y acuérdense que estas matrices las llamábamos matrices no singulares. Una propiedad que nos va a resultar muy útil es que las transformaciones inyectivas mandan conjuntos linealmente independientes del dominio en conjuntos linealmente independientes de la imagen. ¿Qué significa esto? Que si T es inyectiva
y el conjunto de vectores B1 hasta Bn es linealmente independiente, pues quiero ver que su imagen es linealmente independiente. Entonces tomo una combinación lineal de los elementos de la imagen que vayan a dar al vector 0 del contradominio, que es W. Bueno, como la transformación es lineal, así como abre sumas, pues también no las puede juntar. Entonces el vector 0, que es precisamente esto de aquí, metemos los escalares y después usamos la propiedad de aditividad y tenemos que T manda esta combinación lineal de vectores en el vector 0. Pero como es inyectiva, su núcleo es 0. Y entonces eso significa que este vector de aquí adentro es el vector 0 de B. Pero como este conjunto es linealmente independiente, la única forma posible en que una combinación lineal de un conjunto linealmente independiente sea 0 es que todos los escalares sean 0. Y entonces tenemos que si es inyectiva, el conjunto, tengo un conjunto linealmente independiente del dominio, entonces su imagen sigue siendo un conjunto linealmente independiente. Por otra parte, si tenemos que una transformación lineal manda conjuntos linealmente independientes en conjuntos linealmente independientes, lo que afirmamos es que nuestra transformación es inyectiva, es decir, que el único vector que va a dar al 0 bajo t es el 0. Entonces consideremos un vector arbitrario distinto de 0 en nuestro espacio B. Entonces, este conjunto formado por un solo vector no nulo es linealmente independiente. ¿Por qué? Porque si lambda por este vector es 0, como el producto se hace componente a componente, si quieren verlo, o si lambda por un vector es 0, significa o que el escalar es 0, o que el vector es 0, y como mi vector no es 0, el escalar tiene que ser 0, es decir, el conjunto formado por un solo vector no nulo es linealmente independiente. Pero por hipótesis, si este conjunto es linealmente independiente, también su imagen es linealmente independiente, por lo que no puede ser el vector 0. Entonces, la única forma en que un vector puede ir a dar al vector 0 es que él sea 0. Y por lo tanto, el núcleo de T solamente consta de un vector. En este caso, pues eso significa que nuestra transformación es inyectiva. El otro espacio que tenemos asociado de manera natural a una transformación lineal es el rango o imagen de la transformación lineal. Entonces, que consta de todos los vectores en el contradominio, son todos estos test de B's en W, que provienen de algún vector en el dominio. Y entonces veamos algunos ejemplos. Ok, primero los ejemplos, luego esa proposición. Entonces, supongamos que también aquí podemos ver esto. Ahora yo quiero calcular quién sería ya no el núcleo de esta transformación, que vimos que era una recta que pasa por el origen con un vector de dirección fijo. Ahora lo que quiero ver es quién es la imagen de esta transformación lineal. Entonces ya habíamos calculado su núcleo, ahora quiero calcular su imagen. Entonces, la imagen de R de esta transformación lineal R, pues va a constar de todos los vectores V que son de la forma x menos 2z igual a u y 2y menos 3z igual a b. Es decir,
quiero saber para qué vectores v en R2 este sistema de ecuaciones lineales tiene solución. Ah, muy bien. ¿Y eso qué significa? Pues que de nuevo tengo que tomar la matriz asociada al sistema, entonces me fijo en los coeficientes y tomo la matriz aumentada. Entonces aquí nos da 0, 2 y acá tenemos un menos 3. Y entonces esto nos queda 1, 0, menos 2, 0, 1, menos 3 medios. Aquí nos quedó 1. Y acá nos quedó b sobre 2. Como el rango de la matriz de coeficientes del sistema, que llamo A, y el rango de la matriz aumentada, que suelo llamar AB, coinciden y es 2. Esto significa que el sistema siempre es consistente. Para cualquiera V que estemos tomando. Pero si aquí podemos poner cualquier V, esto significa que la imagen de R es todo el plano cartesiano R2. Bueno, veamos otro ejemplo. Entonces ahora, si T de R2 en R3 es la transformación lineal que a un XY le asocia X más Y dos X menos 3Y y X menos Y, pues de nuevo, si quiero ver quién es la imagen o rango de T, vamos a ponerle su nombre. Entonces el rango de T va a constar de todos aquellos vectores ABC en R3 que provienen de alguien en R2, es decir, tales que X más Y es A, 2X menos 3Y es igual a B y X menos Y es igual a C. Entonces noten que en este caso tengo más ecuaciones que variables. O sea, este sistema pues en general no tendrá solución. Entonces quiero ver cuándo tiene solución. Entonces tenemos de nuevo que tomar la matriz aumentada asociada al sistema y tenemos que ver cuándo esto tiene solución. Entonces, por operaciones elementales, entonces aquí sería 2, 2, 2A para poderme deshacer de este 2. Entonces aquí nos queda 1, 1, A. Ahora al segundo renglón le resto 2 veces el primero. Entonces aquí nos queda 0, menos 3 menos 2, menos 5 y acá nos queda B menos 2A. Por otra parte, si al tercer renglón le resto el primero, aquí nos queda 0, aquí nos queda menos 1, menos 1, menos 2, y acá nos queda C menos A. Y esto nos da lugar a 1, 1, A, 0, 1, aquí sería 2A menos B sobre 5 o B menos 2A sobre menos 5, subo el menos y me da esto. Y aquí nos queda 0, 1, A menos C sobre 2. Ahora, al tercer renglón le resto el segundo.
Si al tercer renglón le resto el segundo, y al primer renglón también le resto el segundo, entonces aquí nos quedaría 1, 0. Aquí sería 5A menos 2A. Aquí sería 3A más B sobre 5. Y acá sería 0, 1, 2A menos B sobre 5. Y aquí nos quedaría 0, 0. Y aquí nos va a salir A menos C sobre 2 menos 2A menos B sobre 5. Si hacemos esta resta, entonces aquí queda 5A menos 5C, 10 entre 5 a 12, entonces aquí sería aquí un menos, 2 por 2, 4A menos 2B, que nos da A más 2B menos 5C sobre 10, multiplico por 10, entonces aquí la condición sería A más 2B menos 5C. Y entonces, ¿qué estamos diciendo? Si no me equivoqué en ninguna de las cuentas, estamos diciendo que este sistema solamente tiene solución cuando se cumple la siguiente ecuación, cuando A más 2B menos 5C es igual a 0. Entonces el rango de T o su imagen va a constar, vamos a volver a bajar aquí, para esta transformación de los vectores A, B, C en R3 o X, Y, Z, me da igual como los quieran llamar, tales que A más 2B menos 5C es igual a 0. Bueno, si aquí quieren usar la notación X, Y, Z o la que quieran usar ustedes, a mí me da exactamente lo mismo. Lo que nos podemos dar cuenta de manera inmediata es que esto, en las coordenadas A, B y C, corresponde a un plano por el origen de R3 con vector normal 1, 2, menos 5. ¿Ok? Es lo que me está diciendo esto. Oye, pero un plano por el origen, pues es un subespacio de R3, ¿no? Ah, ok. Y entonces la filosofía de estos ejemplitos es que para calcular el rango o imagen de una transformación lineal, entonces tenemos que resolver un sistema de ecuaciones lineales, pero en este caso sería no homogéneo. Y debemos determinar cuándo el sistema es consistente. Y cuando el sistema es consistente es lo que me va a estar diciendo. Un vector vive en la imagen si satisface esta condición. Entonces, esta es la filosofía de estos dos ejemplitos que acabamos de ver. Aquí me dijo siempre, porque el sistema siempre es consistente, pero aquí el sistema no siempre fue consistente. ¿Ok? Entonces, esta es la filosofía de estos ejemplos. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? A continuación vamos a ver que el rango o imagen de T también es un subespacio de T. Bueno, como T es lineal, pues manda al vector 0 en el 0. Entonces el vector 0
pertenece al rango de T. Y si tenemos dos vectores W1 y W2 en el rango de T y un escalar lambda, entonces estos dos vectores W1 y W2 provienen de algunos vectores B1 y B2 en B. Entonces digamos T de B1 es W1 y T de B2 es W2. Entonces nos preguntamos, oye, ¿y W1 más lambda W2 de dónde proviene? Y entonces el candidato ideal es, pues proviene de B1 más lambda B2. Entonces vamos a ver si el candidato funciona. Entonces si aplicamos T a esta suma, por linealidad abre sumas y saca escalares. Pero T de B1 es W1 y T de B2 es W2. Y entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos que T aplicado a B1 más lambda B2 nos dio W1 más lambda W2. Es decir, W1 más lambda W2 pertenece al rango de T y por lo tanto el rango de T es un subespacio opuesto que contiene al vector 0, es cerrado bajo sumas y bajo producto por escalares. Bueno, desde luego, si tomo la transformación idénticamente 0, pues el rango solamente constaría del vector 0. La función identidad de un espacio vectorial en sí mismo, pues su rango es todo el espacio vectorial. Y si tengo, por ejemplo, la matriz 5, 0, 0, menos 3, 1, 1, el rango de la transformación lineal multiplicar a la izquierda por la matriz A, pues sería todos los vectores que son de la forma 5x menos 3x, x más y, para algún xy. Y entonces tenemos que resolver este sistema de ecuaciones lineales asociado. Entonces, de nuevo, si vemos quién es, entonces dijimos que es 5x menos 3y, x más y, creo. 5x menos 3y, x más y, en efecto. Y queremos ver cuando esto tiene solución. O sea, si pongo aquí un ABC arbitrario, pues quiero ver cuándo este sistema es consistente. Y entonces, perdón, este sistema, todavía no estoy tomando la matriz asociada. Entonces, este igual aquí, igual, igual. Entonces, la matriz aumentada asociada a este sistema sería 5, 0, A, 0, menos 3B, 1, 1, C. ¿Ok? Y entonces este sistema, esta matriz aumentada es equivalente por renglones a 1, 0, A sobre 5, 0, 1, menos B sobre 3, 1, 1, C, o equivalentemente 1, 0, A sobre 5, 0, 1, menos B sobre 3. A este le resto el primero y nos queda 0, 1, C, menos A sobre 5. Y ahora a esta de aquí le debo restar el anterior. Entonces esto nos queda 1, 0, A sobre 5, 0, 1, menos B sobre 3. Y aquí nos queda 0, 0, C, menos A sobre 5 más B sobre 3. Lo voy a escribir más B sobre 3, menos A sobre 5. Entonces el sistema es consistente solo cuando el rango de la matriz de coeficientes coincide con el rango de la matriz aumentada. Y esto nos pasa en este caso cuando C más B sobre 3 menos A sobre 5 es 0. O equivalentemente,
si saco común denominador, esto sería 15c más 5b menos 3a es igual a 0. Y esto acuérdense que corresponde a un plano en R3 que tiene como un vector normal 15, 5 menos 3. Entonces quiero ver qué vectores generan este plano. Bueno, y entonces lo que estoy afirmando en esta parte de aquí es que está generado por los vectores 5, 0, 1 y 0, menos 3, 1. Entonces claramente estos dos vectores son linealmente independientes. Y ok, entonces veamos. Si ponemos 15 por 1 menos 3 por 5 es 0, y eso significa que el vector 5, 0, 1 pertenece a este plano. Y por otra parte, si aquí ponemos 15 por 1 más 5 por menos 3, también nos da 0. Y esto significa que el vector 0, menos 3, 1, también pertenece a este plano. Son linealmente independientes y son dos, por lo tanto generan a nuestro plano. Entonces, ya sea que describa el núcleo como el conjunto, digo la imagen, estoy ahorita con la imagen, ya no estoy con el núcleo, entonces el rango de t de esta transformación lineal, perdón, era multiplicación a la izquierda, entonces el rango de LA consta de los vectores X, Y, Z o ABC, me da lo mismo las letras que quieran usar, en R3, tales que la condición es menos 3A más 5B menos 3X más 5Y más 15Z es igual a 0. ¿De acuerdo? Y esto es lo mismo que el plano generado por los vectores uno, ese es el de Z. Ok, 5, 0, 1 y 0, menos 3, 1, que es encontrar los dos generadores de este sistema de ecuaciones. Ok, aquí yo fijé el parámetro Z igual a 1 y despejé, hice X igual a 0 en un caso y Y igual a 0 en el otro, para obtener dos generadores de este plano. Entonces así fue como salió la base de la imagen de la transformación multiplicada a la izquierda por esta matriz A. Bueno, una función es suprayectiva o sobreyectiva, o muchos profesores simplemente le dicen sobre, cuando su imagen coincide con el contradominio. En este caso tenemos que una función por definición es suprayectiva si su imagen pues es todo el contradominio. Pero pues esta demostración es inmediata, ya que es consecuencia
de la definición de suprayectiva, ¿sí? Porque si es suprayectiva, significa que el conjunto W es igual a la imagen de T, pero por definición la imagen de T y el rango de T coinciden. Bueno, y ahora vamos a ver el teorema principal de esta sesión, y junto con el de valores propios, esto es uno de los dos principales teoremas del curso, que es el teorema del rango. Si tenemos un espacio vectorial de dimensión finita definido sobre un campo y una transformación lineal que va de un espacio vectorial B en uno W, no me interesa la dimensión de W, simplemente que sea un espacio vectorial, entonces el subespacio rango de T también tiene dimensión finita y cumple la propiedad que la dimensión de B es igual a la dimensión del núcleo, que es un subespacio de B, más la dimensión de la imagen de T, que es el rango de T. Por cierto, muchas personas a la dimensión del núcleo lo llaman la nulidad de T, y a la dimensión del rango, pues sería el rango de T. Entonces, otra forma en que escriben muchos este teorema es nulidad más rango, y muchos usan esta notación nu de T más rho de T para la nulidad y el rango. O sea, depende del libro que ustedes tomen. A mí me gusta escribir las palabras, ¿sí? Bueno, ya hemos usado RK para denotar rangos de una matriz. Un poquito más adelante vamos a ver que estas son equivalentes. Entonces, ¿cómo vemos que la dimensión de B es igual a la dimensión del núcleo más la dimensión del rango? Pues vamos a usar que el núcleo es un subespacio de B. Como B tiene dimensión finita, también su núcleo tiene dimensión finita, y una base del núcleo la podemos completar a una base de B. Entonces, como B es de dimensión finita, su núcleo, al ser un subespacio, está contenido en B. Entonces, también tiene dimensión finita, que es menor o igual que la dimensión de B. Entonces, si la transformación es 0, pues ya terminamos. Si no es 0, pues vamos a completar la base del núcleo de T a una base de todo B. Entonces, supongamos que tenemos m vectores en el núcleo y m más n vectores en todo B. Entonces, la dimensión de B es la suma de m con n, porque acuérdense que la dimensión de un espacio vectorial es el número de elementos de una base arbitraria, porque todas las bases tienen exactamente el mismo número de elementos. Ok, al menos para espacios vectoriales de dimensión finita. Dimensión infinita hay que contar con cuidado. Hay que decir que tienen cardinal igual. Bueno, y entonces lo que queremos demostrar es que el rango de T tiene exactamente en elementos, porque esta es la dimensión del núcleo, y lo que estamos afirmando es que esta otra cosa de aquí, que voy a subrayar con rojo, este otro de aquí, es la dimensión del rango. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a tomar la imagen bajo T de los vectores B1 hasta Bn. Sabemos que como los UJ están en el núcleo, pues todos ellos van a dar a 0. Pero el vector 0 en el espacio W, si lo añadiéramos al conjunto, lo volvería linealmente dependiente y no sería base. Entonces, por eso no vamos a contar la imagen de los UJ, solamente nos vamos a fijar en la imagen de los BJ. Entonces, afirmamos que T de B1 hasta T de Bn es base del rango o imagen de T. Esa es nuestra afirmación. ¿Cómo lo demostramos? Pues, por definición, si un elemento está en el rango de T, significa que proviene de algún elemento en el dominio B. ¿Ok? Entonces significa que podemos encontrar una B
en el dominio de T, que es el conjunto B mayúscula, tal que T del vector B nos da el vector W. Pero sabemos que U1, U2 o hasta UM, B1 hasta Bn constituyen una base de B, que significa que podemos encontrar una N más M hada ordenada, aquí es M, tal que lambda 1, lambda M, mu 1, mu n, nos va a dar una combinación lineal para B, es decir, el vector B es igual a la suma de las lambdas is por los vectores us is, us, más la suma de los mu j por los vectores bj. Entonces T de B pues va a ser suma desde 1 hasta M de lambda is T de U is más suma desde que J vale 1 hasta N de mu j T de los vectores BJ. Pero todos estos vectores T de U is van a dar al vector 0 de W. Entonces su combinación lineal también es 0. Entonces todo este vector de aquí es el vector 0. Pero el vector 0 es neutro aditivo. Entonces el vector 0 más esta suma de las mu j t de bj nos queda solamente la suma de mu j t de bj. ¿Y eso qué significa? Pues significa que el vector W es combinación lineal de los elementos t de b1 hasta t de bn, por lo que el conjunto t de b1 hasta t de bn genera al rango de T. Lo que deseamos ver a continuación es que este conjunto es linealmente independiente. Entonces supongamos que hay una combinación de ellos que nos da el vector 0. Bueno, pero como nuestra función T es lineal, pues en particular mete escalares y cierra sumas. ¿Ok? Eso significa que T de la suma de las xj por los vectores bj para j desde 1 hasta n va a dar al vector 0. Es decir, la suma desde que j vale 1 hasta n de los xj de j es un elemento del núcleo de T. Pero si es un elemento del núcleo de T, significa que lo podemos escribir como combinación lineal de los elementos de la base del núcleo, que son los m vectores UI, de donde la suma de las xj bj menos la suma de las us is nos da el vector 0. Pero las us is bj para i desde 1 hasta m, j desde 1 hasta n, constituyen una base del espacio vectorial B, es decir, son un conjunto linealmente independiente. Y la única forma en que puede pasar eso es que todos los coeficientes de esta ecuación sean 0. Entonces, tanto las y is como las xj son 0. Pero si todas las xj son 0, pues significa que el conjunto de vectores t de b1 hasta t de bn es linealmente independiente y por lo tanto constituyen una base del rango de T. Luego entonces la dimensión del dominio es igual a la dimensión del núcleo más la dimensión del rango o imagen de T. Entonces tenemos este hermosísimo teorema. Como consecuencias de este teorema tenemos que dados dos espacios vectoriales de dimensión finita, si la dimensión de B es más grande que la dimensión del W, no puede haber una transformación inyectiva de B en W. ¿Por qué? Porque la dimensión del núcleo, usando el teorema del rango, es igual a la dimensión del dominio menos la dimensión de la imagen o rango de T. Pero como el rango de T es un subespacio del contradominio, su dimensión es más pequeña que la dimensión del W. Multiplicando por menos a ambos lados de la desigualdad,
Aquí estamos afirmando dimensión del rango de T es menor o igual que la dimensión de W. Esto implica que menos la dimensión del rango de T es mayor o igual que menos la dimensión de W. Sumando ambos lados de esta desigualdad la dimensión de B, tenemos que la dimensión del núcleo de T es mayor o igual que la dimensión de B menos la dimensión de W, pero por hipótesis la dimensión de B es más grande que la de W. Eso significa que la dimensión de B menos de W es positiva, por lo que el núcleo de T tiene al menos un vector no nulo. Pero ser inyectiva y que el núcleo sea cero es lo mismo. Y aquí estamos diciendo que el núcleo no puede ser cero. Entonces, como consecuencia de este teorema, que nos dice que si es inyectiva el núcleo es cero, pues esta transformación jamás podrá ser inyectiva. Y por otra parte, tampoco puede haber una transformación suprayectiva si la dimensión de W es más grande que la de B. ¿Por qué? Porque la dimensión del rango o imagen de T es igual a la dimensión de B menos la dimensión del núcleo de T. Pero la dimensión de B menos la dimensión del núcleo de T es menor o igual que la dimensión de B, porque el todo es mayor que la parte. Pero por hipótesis la dimensión de B es más pequeña que la dimensión de W. Luego la dimensión del rango de T por transitividad de la desigualdad es menor que la dimensión de W. Entonces el rango de T jamás puede coincidir con el contradominio W. Es decir, si T es lineal, esta transformación no puede ser suprayectiva. Bueno, transformaciones invertibles. Vamos a decir que una transformación es invertible si existe otra transformación lineal S de W en B, tal que T seguida de S, la composición T seguida de S, es la identidad en B y la composición S seguida de T es la identidad en W. En particular, si B y W son de dimensión finita, entonces será necesario, para que existan transformaciones invertibles de B en W, se necesita que B y W tengan la misma dimensión. Si son el mismo, qué bueno, pero por lo menos que tengan la misma dimensión. Veamos ejemplos. Bueno, entonces, para que sea invertible necesitamos que, estamos diciendo a nivel de funciones, que T tenga inversa izquierda y derecha, es decir, que como función es biyectiva, en particular que sea inyectiva y por lo tanto su núcleo es cero, y que sea suprayectiva, por lo que el rango debe ser todo W. Entonces no solamente B y W deben cumplir alguna condición si estamos en espacios vectoriales de dimensión finita, sino que como función debe tener núcleo cero y rango el espacio total. Cuando la inversa existe, es única y la vamos a denotar por T a la menos 1. Entonces, por ejemplo, si consideramos la función de R3 a R2, aquí está mal. Esta sería R de X, a R subíndice 2 de X. Esto está mal porque estoy yendo a polinomios. Aquí sería a R subíndice 2 de X porque estamos asociando a un vector de R3 un polinomio de grado
a lo más 2, ¿sí? Aquí A, B o C pueden ser 0, ¿ok? Entonces esta transformación o este tipo de transformaciones antes ya hemos visto que son lineales. Lo que afirmamos es que no solamente es lineal, sino que además es invertible, ya que si tomamos la función que a cada polinomio de orden a lo más 2 le asocia la terna ordenada A0, A1, A2, entonces la composición T seguida de S nos da la identidad en R3. Y por otra parte, si consideramos la composición S seguida de T aplicada en un polinomio, que es S aplicada en el polinomio seguida de T, pues S a un polinomio le asocia los coeficientes en este orden. El constante, el lineal, aquí me comí una X. Vaya, el día que capturé esto tenía hambre, me estoy comiendo la sopa de letras. A0, luego el constante, el lineal y el término cuadrático. Pero T a una terna ordenada, A0, A1, A2, al A0 lo multiplica por el término constante, A1 por el lineal y A2 por el cuadrático. Entonces fíjense que llegamos al polinomio del cual partimos. Es decir, nuestra transformación S seguida de T nos dio la identidad en el en el espacio vectorial de polinomios de grado a lo más 2. Por lo tanto, S es la transformación inversa de T, es decir, S es la inversa de T y T es la inversa de S. Bueno, si tenemos dos espacios vectoriales y una transformación lineal invertible, lo que afirmamos es que la transformación inversa de una transformación lineal es lineal. Bueno, como T es invertible, su inversa existe y es única como función, tal que la composición T seguida de T inversa nos da la identidad en el dominio y T inversa seguida de T nos da la identidad en el contradominio. ¿Ok? Entonces tenemos que demostrar que si tenemos dos vectores en el contradominio y un escalar lambda en el campo, entonces la inversa aplicada a W1 más lambda W2 es T inversa del vector W1 más lambda veces T inversa del vector W2. Esto es lo que queremos probar. Entonces vamos a usar que W1 proviene de algún vector, porque la función al ser invertible es su proyectiva, y también W2 proviene de un vector, usando nuevamente que T es su proyectiva. Ok, bueno, como T es su proyectiva, entonces llamamos B sub K a T inversa de los vectores WK. Entonces no solamente sabemos que existen estos vectores, sino sabemos quiénes son. Entonces como nuestra transformación T es lineal, pues sabemos que T de B1 más lambda B2 es igual a la transformación T aplicada al vector B1 más lambda veces la aplicación T aplicada al vector B2. Esto es W1 más lambda veces W2. Entonces, si aplicamos la inversa de T en ambos lados de la ecuación anterior y usamos el hecho que T seguida de su inversa es la identidad en B y que definimos BK como la imagen inversa de los vectores WK o como la imagen de los vectores WK bajo la transformación inversa de T, pues tenemos que T inversa de W1 más lambda T inversa de W2 es B1 más B2. ¿Ok? Porque esto sería T inversa de T de B1 más lambda veces T inversa de T de B2, pero esto es T inversa a T seguido de T inversa de B1 más T
seguido de t inversa en el vector B2, pero esta es la identidad en B1, que es el vector B1, y esta es la identidad en B2, que es el vector B2. Entonces, esta es la razón por la que tenemos esta igualdad. Por otra parte, B1 es la identidad, B1 más lambda B2 es la identidad aplicada a TB1 más lambda de B2, pero la identidad es T inversa aplicada a T de B1 más lambda de B2, pero T es lineal, entonces esto es T de B1 más lambda T de B2, pero T de B1 por definición es W1 y T de B2 por definición es W2. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que que la función inversa de T aplicada a W1 más lambda W2, como cosas iguales a una tercera son iguales entre sí, es lo mismo que la función inversa de T aplicado al vector W1 más lambda veces la función T inversa de T aplicada al vector W2, por lo que la función inversa de una transformación lineal es una transformación lineal como deseábamos ver. Y bueno, este resultado nos dice que, composición de funciones lineales es lineal y además la inversa de la composición es la composición de las inversas pero cambiando el sentido. Entonces ya sabemos de sesiones anteriores que la composición de transformaciones lineales es una transformación lineal y que la función inversa es única. Entonces basta demostrar que la inversa de t seguida de la inversa de s es la inversa de s seguida de t. Entonces basta hacer la composición. Entonces si tomamos un vector U en el espacio vectorial U, tenemos que si aplicamos s seguida de t seguida de la inversa de t seguida de la inversa de s, por definición es aplicar la función s inversa a la función inversa de t aplicada a t aplicada a s de u. Pero noten ustedes que t seguida de t inversa nos da la identidad, ¿ok? En el espacio B del vector s de u, pero la identidad nos deja fijo cualquier vector. Entonces esto nos da S inversa de S de U, y S inversa de S de U es la identidad de U aplicada al vector U. Entonces ya obtuvimos que de este lado tenemos la identidad y de manera análoga, bueno, pues aquí asociando estos dos, S inversa seguida de S nos da la identidad y nos queda T inversa seguida de T, que es la identidad en W. Entonces, tanto la composición por un lado y por el otro nos dio la identidad en U y la identidad en W. Luego entonces, la inversa de la composición es la composición de las inversas, pero cambiando el orden de las transformaciones. Bueno, son equivalentes decir que una transformación entre espacios vectoriales de dimensión finita e igual es invertible, es inyectiva, es decir, no singular, y es suprayectiva, que su rango sea todo W. Entonces, por el teorema del rango sabemos que la dimensión de la imagen de T, que es el rango, más la dimensión del núcleo de T, que es la nulidad, es precisamente la dimensión del dominio, que coincide en este caso con la dimensión de la imagen y que hemos llamado n. Pero una transformación es no singular si solamente es inyectiva, si solamente sí. Su núcleo es el vector 0, pero la dimensión del vector 0 es 0. Pues esto equivale a decir que la dimensión del rango de T es n, pero n es la dimensión de W, es decir, el rango de T coincide con el espacio vectorial W, por lo cual T es suprayectiva.
como T es invertible si solamente si es inyectiva y suprayectiva, pues tenemos que nuestras tres condiciones son equivalentes. Entonces, cuando el dominio y la imagen tengan la misma dimensión, para ver que es invertible, pues nos basta calcular ya sea el núcleo o la imagen. Y automáticamente tendremos que es invertible. O si se puede, como en los ejemplos, decir directamente quién es la función inversa y automáticamente tenemos el núcleo y tenemos la imagen. Como consecuencia de lo anterior, tenemos que dos espacios vectoriales de dimensión finita e igual, siempre vamos a poder encontrar una transformación lineal y biyectiva, es decir, invertible, de B en W. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a tomar una base de B, vamos a tomar una base de W y en orden podemos tomar una transformación lineal que además es única, que manda a los vectores de una base en los vectores de la otra, siguiendo exactamente el mismo orden. Entonces, como consecuencia de lo anterior, pues hay también una única transformación lineal que nos manda los vectores W de la base gamma en los vectores BI de la base beta. Y entonces, como la transformación, toda transformación lineal queda determinada con los elementos de la base, si en la base la composición S seguida de T nos da la identidad en W y T seguida de S nos da la identidad en B, pues tenemos que en general para cualquier vector S seguida de T nos da la identidad en W y T seguida de S nos da la identidad en B, por lo que S es inversa de T, T es inversa de S, es decir, nuestra transformación es invertible. En este caso vamos a decir que nuestros espacios vectoriales son isomorfos, ¿sí? Entonces, si podemos encontrar una transformación lineal y biyectiva entre dos espacios vectoriales, decimos que los espacios son isomorfos y a la transformación la llamamos un isomorfismo de B en W. Pues en particular, si consideramos el espacio vectorial de las matrices 2×2 con coeficientes en los reales o en los complejos, pues este tiene dimensión 4, al igual que R4. Entonces voy a poder trabajar las matrices 2×2 vía un isomorfismo como si fuera R4. El anillo de polinomios de grado a lo más 3 con coeficientes en X, pues también lo voy a poder trabajar como R4. Entonces, estos dos espacios son isomorfos a R4 y por lo tanto son isomorfos entre sí. ¿Ok? Entonces podemos ir de aquí, M2×2 en R a R4 y de R4 regresar a R3 de X o recíprocamente. Y entonces en general, si tenemos matrices de orden M por N con coeficientes en un campo K, pues tenemos siempre un isomorfismo en K a la M por N. ¿Ok? Entonces simplemente tendríamos que mandar a la matriz A11, A1N, A21, A2N, etcétera, etcétera, hasta M1, a Mn, en el vector, aquí sería un vector gigante, entonces primero vamos a usar una notación más cortita, vector 1, vector 2, hasta el vector n. Entonces aquí voy a poner el vector 1 transpuesto, luego pongo el vector 2, vector renglón 2 transpuesto, hasta que llego al vector m y lo pongo también transpuesto. Y esto es básicamente lo que hacíamos cuando le asignábamos coordenadas a una representación en las bases, ¿ok? Y también es lo que hacemos cuando le asignamos coordenadas a un polinomio. Bueno,
Entonces lo que estamos diciendo aquí es lo que acabamos de decir en el ejemplo anterior. Todo espacio vectorial de dimensión finita n sobre un campo K es isomorfo a K a la n. Y bueno, pues como consecuencia de la definición anterior, del teorema anterior, tenemos que si dos espacios tienen la misma dimensión, hay una transformación lineal y biyectiva entre ellos, ¿sí? Entonces, esto es consecuencia del corolario 3 y la definición de ser isomorfos, que es que existe una transformación lineal y biyectiva de B en K la n. Entonces, esto fue el corolario 3. ¿Ok? Y con esto pues hemos terminado una buena parte de transformaciones lineales. Lo que vamos a hacer en la próxima sesión pues es dar varios ejemplos de transformaciones lineales, quién es su núcleo, quién es su rango, determinar si son isómorfos y empezar a trabajar con distintas bases para ello. Hasta luego.